Muy bien llegados todos y todas a este encuentro tan hermoso que nos ha permitido observarnos, sentirnos, manifestar esta presencia cuando reconocemos que estamos haciendo parte de una experiencia, cuando ahora nos vemos de forma consciente en esa experiencia y podemos monitorear en qué momento activamos nuestras sombras, activamos nuestra luz y estamos ahí conectados con esa alma que nos acompaña, ella que vino a transitar con nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a este cuerpo como vehículo, ella allí comandando cada vez, tomando más fuerza, más luz, para hacer una relación especial entre nuestro cuerpo y nuestra alma, para que el vehículo nos conduzca hacia donde ella precisa llegar para la conquista de su gran misión. Entonces, absoluta gratitud por este hallazgo, por esa capacidad de reconocer hoy que estamos viviendo una experiencia humana, que estamos aquí para aprender algo, que hacemos parte de nuestro clan, porque es allí donde nuestra alma podría desarrollarse, donde están todos esos aliados que dijeron que sí, iban a ponerse al servicio de nuestra alma, incluso en las experiencias que nuestro cuerpo juzgue como no tan buenas. Cada uno de ellos y también nosotros nos dispusimos a ser actores activos en la vida de esas otras personas. Entonces, gratitud por el clan donde nacimos, por el territorio, por el país, por el idioma que lengua madre nos haya ofrecido. Gracias, gracias por todo lo que nos han dado. Vamos a seguir leyéndonos ahora en la conquista de lo que llamamos éxito. ¿Cuál sería el lenguaje nuclear del éxito? Hay que tener caos dentro de sí para poder dar a la luz una estrella danzarín. Nietzsche. Muchos libros de autoayuda nos prometen el éxito económico y la realización personal si seguimos fielmente el plan que propone el autor. Nos venden como recetas para la prosperidad estrategias tales como desarrollar hábitos eficientes, ampliar nuestra red social, visualizar nuestro éxito futuro y repetir mantras con los que llamamos al dinero. Pero, ¿qué pasa con las personas que parece que no conseguimos nuestros objetivos? Hagamos lo que hagamos o sigamos el plan que sigamos. Vaya, los mil y un baños de ruda no han funcionado. ¿Qué será lo que ocurre? Cuando nos parece que siempre que aspiramos al éxito nos topamos con obstáculos y llegamos a callejones sin salida, puede ser importante que exploremos nuestra historia familiar. Los hechos traumáticos sucedidos en nuestras familias y pendientes de resolver nos pueden estar cortando el flujo del éxito y nuestra capacidad para recibirlo. Podemos estar sufriendo las consecuencias de una serie de dinámicas que afectan a nuestra capacidad para sentirnos seguros y con vitalidad económica. Entre estas dinámicas se encuentran, entre otras, el que nos estemos identificando inconscientemente con algún miembro de la familia que fracasó en la vida, al que engañaron o engañó a alguien a su vez, haber recibido una herencia no merecida o haber vivido el trauma de una separación temprana de la madre. Al final del libro, entonces, vamos a encontrar algunas preguntas que nos pueden servir para determinar si tenemos ante nosotros un obstáculo por trauma en nuestra historia familiar. Bueno, vamos a aprender también cómo extraer el lenguaje nuclear que se asocia a los miedos, al fracaso y al éxito, y sabremos cuál es el camino a seguir. Vamos viendo entonces cómo se aplica este planteamiento en algunas historias. Dice, esta historia es de Ben y el tema es espiar las injusticias de la historia familiar. A Ben le faltaba una semana para cerrar su bufete de abogados, después de haber intentado sin éxito varios recursos para que el negocio le diera beneficios. Iba a dejarlo definitivamente. Parece que no soy capaz y apenas soy capaz de sobrevivir. Dijo, casi no tengo lo suficiente para vivir. Lenguaje nuclear de Ben. Apenas sobrevivo, casi no tengo lo suficiente. Ben estaba describiendo una pauta que había vivido durante toda su vida de adulto, la de tener muchos asuntos en marcha, muchos clientes importantes, pero que de pronto se le hundiera todo. Es como si no fuera capaz de conservar nada de lo que ganó. Apenas sobrevivo. Si escuchas con atención el lenguaje nuclear de Ben, quizá oigas en él el grito de otra persona, de una persona empobrecida,
que apenas sobrevivía, que casi no tenía suficiente para vivir. Naturalmente, la pregunta es, ¿quién era esa persona? En la familia de Ben, la pista del lenguaje nuclear conducía directamente hasta la raíz del problema. Ben recordó cuando iba a Florida de niño. Su abuelo fue propietario y administrador de una próspera plantación de cítricos en la región central del estado de Florida, desde los años 30 hasta principios de los 70. La familia había levantado su fortuna con el sudor y trabajo de jornaleros inmigrantes a los que no pagaban casi nada. Los inmigrantes recibían sueldos ínfimos con los que apenas podían sobrevivir. Estaban acosados por las deudas y vivían en la miseria. Mientras la familia del abuelo de Ben prosperaba y residía en una mansión lujosa, los jornaleros vivían hacinados en chozas. Ben recordaba que de niño jugaba con los hijos de los jornaleros. Recordaba la sensación de culpa que le producía el tener mucho más que ellos. Años más tarde, el padre de Ben había heredado las posesiones del abuelo, pero con el tiempo lo había perdido todo. Y por esto se vino una serie de inversiones y de negocios desafortunados. Al final, Ben no había heredado nada y las adversidades lo habían proseguido a él. Después de que se había graduado como abogado, había ido endeudándose cada vez más, incapaz de pagar sus facturas y los préstamos que le debía al banco. Ben solo empezó a entender las cosas cuando estableció relación entre la situación actual y la historia de su familia. Vio que su familia había prosperado mientras los jornaleros inmigrantes apenas sobrevivían. La situación de desventaja de estos estaba asociada estrechamente a las ventajas que disfrutaba la familia de Ben. Este se había alineado inconscientemente con los trabajadores y había estado reproduciendo su miseria. Era como si Ben, viviendo en la pobreza, podría espiar de alguna manera la deuda de su padre, una deuda que ni siquiera era suya, porque al principio fue del abuelo. Había llegado el momento de romper con aquella pauta. Una de nuestras sesiones de trabajo, Ben cerró los ojos y visualizó a los niños con los que jugaba y a las familias de estos niños como si los estuviera delante. En su imagen interior los veía abatidos y pobres. Visualizó a su abuelo que había fallecido cuando Ben tenía 12 años. El abuelo estaba con los jornaleros y sus familias y les pedía perdón por no haberles pagado lo que merecían. Ben se imaginó que decía a su abuelo que él no podía seguir espiando el trato injusto que el abuelo había dado a sus trabajadores, pasando dificultades en su bufete de abogados, y que le dejaría a él, al abuelo, la responsabilidad de las penalidades de los inmigrantes. Visualizó que su abuelo asumía la responsabilidad y reparaba el daño. Se imaginó que su abuelo le decía, esto no tiene nada que ver contigo, Ben. Es una deuda que tengo que pagar yo, no tú. Ben visualizó a los niños con los que jugaba, que le sonreían. Sintió que no le tenían rencor. Más tarde, Ben intentó ponerse en contacto con una de las familias de inmigrantes, pero no encontró rastro de su paradero. Optó por entregar un donativo a una organización benéfica que velaba por las necesidades sanitarias de las familias inmigrantes como gesto de buena voluntad de su familia a la de ellos. Ben no cerró su bufete de abogados. Llevó desinteresadamente el caso de un trabajador que había recibido un trato injusto por parte de una empresa. Al cabo de varias semanas le salieron varios clientes nuevos y rentables. A los 6 meses, su bufete funcionaba a pleno rendimiento. Cuando repasamos la historia de nuestra familia, buscando en ella el origen de un problema económico, tenemos que preguntarnos si estamos intentando inconscientemente compensar los actos anteriores de alguna otra persona. Somos muchos los que perpetuamos, sin saberlo, los sufrimientos y las desventuras del pasado. Oh, sí. Parecía que era lo que hacía Ben, y también así fue el caso de Loretta. Lo que Loretta deseaba por encima de todo era tener una empresa propia. Según contaba ella, llevaba
30 años llenando los bolsillos de los propietarios de las empresas en las que ella trabajaba, con su sudor y su trabajo duro. Pero cada vez que le surgía la oportunidad de poner en marcha una empresa de ella o de llevar a la práctica alguna de sus ideas de negocio, se echaba para atrás. Hay algo que me impide avanzar. Es como si hubiera algo al acecho por debajo de la superficie, algo que me frena, impidiéndome dar el siguiente paso, contaba ella. Es como si no me mereciera tener lo que tengo. Lenguaje nuclear de Loretta. No merezco tener lo que tengo. Si nos adentramos en el pasado de Loretta, dejándonos guiar por su lenguaje nuclear, se nos ocurren tres preguntas. Una, ¿quién no se merecía lo que tenía? ¿A quién se le frenó? ¿Quién no pudo avanzar? La respuesta tampoco estaba tan lejos en este caso. La abuela de Loretta, en su testimonio, en su testamento, había legado la rentable granja familiar al padre de Loretta, sin dejar nada a los cuatro hermanos y hermanas del padre de Loretta. Este prosperó, mientras sus hermanos y hermanas pasaban penalidades. Desde entonces sus relaciones habían sido distantes. El padre de Loretta había obtenido una ventaja injusta respecto de sus hermanos. Cuando Loretta, hija única de su padre y de su madre, llegó a la edad adulta, pasó dificultades económicas como la habían pasado sus tíos y sus tías, con lo que hizo cambiar la situación familiar de ventaja a desventaja. Loretta se frenaba a sí misma inconscientemente ante el éxito, como si pretendiera cambiar la situación de las situaciones injustas, de las ventajas injustas que había recibido su padre de parte de la abuela por sobre sus hermanos. Cuando entendió por fin que había estado procurando inconscientemente compensar una injusticia con otra, fue capaz de asumir los riesgos necesarios para hacerse una empresaria. El lenguaje nuclear de Loretta la había guiado hasta la granja familiar, hasta las ventajas injustas de su propia historia familiar. Ben había seguido un camino similar a este, pero no todos los que quieren prosperar son capaces de descubrir un hecho familiar tan claro y marcado. En el caso de Jean Paul, el hecho familiar que le estaba obstaculizando resultaba menos visible. Separado de la madre, desconectado de los demás. También Jean Paul quería prosperar en su carrera profesional, aunque como veremos, sus actos indicaban lo contrario. Pero cuando siguió el mapa de su lenguaje nuclear, encontró un camino lleno de pistas y de entendimiento. Jean Paul había aguantado más de 20 años en un mismo puesto de trabajo sin futuro y viendo ascender a cargos superiores a otros compañeros suyos, menos capacitados que él. Era un hombre callado y prefería no llamar la atención en las conversaciones de la oficina y en los actos sociales de la empresa. Vivía pasando desapercibido y sin hacerse notar por la alta dirección. Como no lo encomendaban nunca tareas especiales, no corría el peligro de fracasar. Lo abrumaba pensar en aspirar a un cargo directivo que vendría acompañado del estrés de estar sometido a la observación y a las críticas de otros. Le parecía demasiado peligroso. Podrían rechazarme, decía, o podría dar un paso en falso y perderlo todo. El lenguaje nuclear de Jean Paul dice podrían rechazarme, podría dar un paso en falso y perderlo todo. En el caso de Jean Paul no tuvimos que remontarnos a una generación anterior. Nos bastó con explorar un solo hecho de su primera infancia, una ruptura del vínculo con su madre. Muchos de nosotros hemos sufrido una interrupción del proceso de vinculación con nuestras madres y a semejanza de Jean Paul, no hemos sido capaces de establecer la relación de esta ruptura con sus efectos sobre nosotros en nuestra vida adulta. Jean Paul había dejado de confiar en el amor y en el apoyo de su madre en una etapa temprana de su infancia. A consecuencia de ello, había vivido gran parte de su vida lleno de cautela en sus relaciones con los demás. Al no sentirse apoyado por su madre, Jean Paul tenía inseguridad y dudas siempre que se acercaba a las cosas que más deseaba.
Si hago o digo una cosa equivocada, me rechazarán o me despedirán, se temía. Jean-Paul no sabía relacionar su miedo al rechazo con la separación de su madre que había sufrido. Cuando tenía 3 años, lo habían mandado con su abuela durante un verano, mientras sus padres se iban de vacaciones. Los abuelos de Jean-Paul vivían en una granja, y aunque le habían dado todo lo que necesitaba físicamente, solían dejarlo solo en un corralito al aire libre, mientras los adultos se ocupaban de sus tareas. En el transcurso de aquel verano, el abuelo había caído enfermo, con lo que la abuela había tenido que dedicarle una proporción mayor de su atención y su energía. Mientras la abuela estaba tan atareada, Jean-Paul no tardó en descubrir que le convenía más estar callado y no estorbar para no irritarla. Cuando regresaron los padres de Jean-Paul, este no había tenido ningún modo de comunicarles lo temible que había sido su experiencia. Quiso correr hacia ellos, pero algo lo contuvo. Sus padres, al advertir que no quería que lo abrazaran ni que lo mimaran, se habían limitado a suponer que se había vuelto más independiente durante su ausencia. Pero en el interior de Jean-Paul se estaban desplegando unas experiencias contradictorias. Aquella autonomía suya se limitaba a ocultar la negativa a contar con la presencia de su madre. Jean-Paul no se daba cuenta de que intentando protegerse de posibles desengaños ulteriores, había cerrado su propia vitalidad y se había impedido a sí mismo brillar. Lo que se escondía tras aquella fachada de independencia no era más que una asociación de la intimidad con el hacerse daño. Aquella huella fue un modelo por el que siguió durante buena parte de su vida. Por temor al rechazo y a las pérdidas, Jean-Paul tomó medidas extremas para evitar esas conexiones que en realidad ansiaba en secreto. No se planteaba la posibilidad de asumir riesgos. Un riesgo equivocado podría suponer volver a perderlo todo. Cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, nuestras vivencias pueden quedar oscurecidas por una nube de miedo y desconfianza. Ah, muy bien. Cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, nuestras vivencias pueden quedar oscurecidas por una nube de miedo y desconfianza. Y vamos a atesorar esta información de estos casos que muy probablemente nos trae muchísima luz para comprender profundamente nuestros propios casos. Y vas a conservar esta frase final con este llamado a reconocer que el vínculo temprano con nuestra madre es la fuente del éxito, es la fuente de la renuncia al fracaso. Así que cuando estamos experimentando situaciones que llamamos fracaso o conexión con el fracaso, entonces es un buen momento para volver a la experiencia de vinculación con la madre. Eso. Gracias, gracias, gracias por traerte, por escuchar este par de casos el día de hoy. Y mañana, a la misma hora y por el mismo canal, continuaremos con el estudio del caso de Elizabeth. Otro caso bien especial que nos permite ver nuestros casos especiales. Hasta pronto.